Buenos días, lifters, bienvenidos una semana más al podcast. Yo soy Iván Llamazares y hoy os quiero hablar acerca de mi rutina de entrenamiento semanal. Hoy os voy a contar lo que hago más o menos en una semana y sobre todo cómo lo voy planteando, porque normalmente lo que hago es el domingo anterior a esa semana, o sea, cada domingo planteo la semana que viene y sobre todo digo, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer esto otro, en definitiva. Os voy a contar un poco cómo lo planteo yo porque creo que es bastante curioso y además creo que podéis sacar buenas ideas para aplicarlas a vuestro sistema de entrenamiento. Así que bienvenidos una semana más. Como siempre me encontráis en mi web ivllamazares.com, tenéis ahí más información. También os podéis apuntar a la newsletter en lifters.es, que somos más de 2.000 personas por ahí y la verdad que estoy muy contento con todo el contenido que está saliendo. Como digo, si queréis recibir un mail cada semana en el cual voy contando más detalles que no publico ni por aquí, ni en redes sociales, ni en ningún otro sitio, bueno, pues me dejáis vuestro mail por ahí, os envío el correo electrónico dándoos la bienvenida a la comunidad y a partir de ahí, cada semana vais a recibir un contenido exclusivo que, como digo, no está publicado en ningún otro sitio. Y a ver, este tema de cómo planteo yo los entrenamientos cada semana, quería tratarlo porque al final no deja de ser algo curioso. Y yo también, por ejemplo, me fijo en otras personas para ver cómo lo hacen, para ver si puedo copiar algunos detalles en concreto, para ver si, por ejemplo, hay algunas cosas que yo digo, oye, pues mira, esta persona lo hace así y yo creo que también lo podría aplicar y me vendría bien. Bueno, pues en este caso, este episodio es precisamente para esto, para que veáis cómo lo hago yo, para que cojáis algunas ideas, para que digáis, bueno, pues esto no se puede adaptar a mí, así que tampoco lo copio. Bueno, pues para eso también sirve. Y en definitiva, mi sistema es muy simple, lo he comentado ya más de una vez. O sea, actualmente tengo un planteamiento de 6 entrenamientos, lo que no quiere decir que yo entrene 6 veces por semana. Todo lo contrario, entreno actualmente entre 3 y 4. Normalmente 4, la gran mayoría de las veces. Y lo suelo hacer no empezando el lunes, sino que empiezo más bien el martes. Suele ser martes, miércoles, el jueves descanso, luego también entreno el viernes, el sábado descanso y entreno el domingo. Como veis, es un poco raro. Normalmente la mayoría de personas lo hacen de lunes a viernes y el fin de semana descansan. Bueno, pues en este caso yo lo suelo hacer así. Pero no por nada en concreto, sino porque simplemente el domingo es un día que puedo entrenar tranquilamente, que le puedo dedicar tiempo, que puedo estar ahí horas. Y luego el resto de días, bueno, pues el lunes es un día en el cual lo dedico a hacer otras cosas y empiezo mi rutina de entrenamiento el martes. De ahí que, por ejemplo, lo haga martes, miércoles y luego el viernes, que no lunes, martes, luego miércoles, luego viernes, etcétera. Bueno, pues esto en cuanto al entrenamiento de fuerza. Como veis, algo muy individual, muy personalizado a mi caso en particular, y en vuestro caso, pues será algo totalmente diferente. Igual se parece, igual no, pero no quiere decir que lo mío sea mejor ni que lo vuestro sea peor, para nada. O sea, realmente esto lo tenemos que adaptar a nuestro día a día. Como digo, estos son las 4 sesiones de entrenamiento de fuerza y a partir de ahí lo que suelo hacer es complementarlo con cardio. ¿Qué tipo de cardio suelo realizar? Bueno, pues muchos ya lo sabéis. Lo principal, lo que realizo todos los días, sí o sí, lo que no falla son los paseos diarios. O sea, eso es algo que me beneficia no solamente a nivel de recuperación, sino también para desestresarme, para pensar en otras cosas, para estar más relajado en mi día a día, para, por ejemplo, tomar un poco el sol, para que te dé el sol en los ojos, en la piel, para que luego también por la noche descanses mucho mejor al haber tomado el sol por la mañana. En definitiva, tiene muchísimos beneficios y por eso siempre lo recomiendo. No simplemente el hecho de decir, bueno, pues mira, me encierro en una sala, me pongo encima de una bici, ahí con mis cascos, hago mis 40 minutos y ya está. Que se puede hacer también, que al final el ejercicio físico puede ser el mismo, pero recomiendo, si podemos hacerlo, en un espacio que sea un poco más natural, más verde, alejado del bullicio, de los coches, de la contaminación, porque de esta manera desconectamos un poco más. Si no se puede, pues nada, pero si podemos, sería una mejor opción. Esto por un lado, estos serían los paseos diarios que suelo dar, que ya lo sabéis, porque además de vez en cuando subo alguna historia a mis redes sociales, aunque es verdad que ahora lo tengo un poco más dejado porque estoy centrado en otras cosas, pero como sabéis, esto forma parte de mi día a día, al igual que el entrenamiento de fuerza. Y luego, por otra parte, estarían los entrenamientos de cardio, que no son entrenamientos como tal porque no busco un objetivo específico, sino que realmente son entrenamientos para mejorar un poco la condición cardiovascular, la recuperación, y estos suelen ser normalmente 2 sesiones a la semana de cardio en zona 2. Para los que estéis un poco más perdidos, para los que no sepáis todavía qué es el cardio en zona 2, sus beneficios, todo lo que conlleva, cómo lo podemos hacer, subí un episodio en Café Hierros, el otro podcast que grabo los miércoles,
Y ahí hablo precisamente, como digo, de todos los beneficios que tiene, de cómo lo podemos hacer, de mi caso particular y de por qué yo lo planteo así. Entonces, bueno, este cardio en zona 2 yo lo suelo hacer principalmente en bicicleta estática. Son sesiones al 60-70% más o menos de nuestra frecuencia cardíaca máxima. No son sesiones muy largas, no son sesiones tampoco muy demandantes, o sea, no van a generar interferencias con los entrenamientos de fuerza, pero sí que es cierto que estamos en un límite en el cual el sustrato principal que vamos a quemar como fuente de energía van a ser las grasas. Estamos en el límite a punto de empezar a quemar glucosa, pero no llegamos. Entonces quemamos principalmente grasa y esto no solamente mejora nuestra flexibilidad metabólica, sino que, como digo, también mejora nuestra recuperación de cara a esas sesiones de fuerza. Así que, por otra parte, estaría eso. Tendríamos los 4 entrenamientos de fuerza, tendríamos los paseos diarios, una actividad que es moderada, una actividad suave, que no conlleva ningún riesgo de lesión, que además es muy relajante, muy placentera, por lo menos en mi caso lo es. Y luego tendríamos esto que sería un punto intermedio. No es un cardio tampoco de alta intensidad, no es un cardio de muy baja intensidad como sería caminar, pero sí que es algo que está en ese punto medio en el cual seguimos tirando de las grasas principalmente como combustible y mejora nuestra capacidad cardiovascular. Así que, como veis, es un sistema entre simple y un poco diferente a lo que se suele ver por ahí, porque, como digo, normalmente la mayoría de personas empiezan a entrenar el lunes, luego el cardio que hacen es algo muy similar todos los días y, en definitiva, como digo, esto no quiere decir que sea mejor ni lo de los demás sea peor, para nada, simplemente es un sistema que he ido puliendo con el paso del tiempo y que se adapta muy bien a mi caso en particular. Hay algunas preguntas que me suelen llegar cuando digo que, por ejemplo, entreno 4 veces a la semana o que hago estas 2 sesiones de cardio en zona 2 y me suelen decir, oye, pero esto no te lleva mucho tiempo. A ver, los entrenamientos como tal me suelen llevar entre 1 hora, hora y cuarto, no me llevan más. Y esto, si sumamos los 4 entrenamientos a la semana, pongamos que como mucho son 5 horas. 5 horas a la semana no me parece mucho tiempo para entrenar fuerza. De hecho, hay personas que dedican bastante más tiempo a redes sociales cada día, más de 5 horas. Así que, como siempre digo, es cuestión de prioridades. Si no puedes sacar 1 hora 4 veces por semana o 3 veces por semana, quizás tengas que revisar tus prioridades. Es verdad que en momentos puntuales estamos centrados en alguna otra cosa en concreto y no podemos, por ejemplo, dedicarnos tanto a entrenar, pero como digo, tampoco es tanto tiempo. Esas sesiones de fuerza me llevan alrededor de 4 horas y pico, 5 horas a la semana. Luego, si hablamos del cardio en cuanto a los paseos diarios que doy, bueno, pues eso no lo contabilizo como actividad que me requiera de tiempo o que me suponga un esfuerzo adicional, porque contabilizo no solamente los paseos que doy por la mañana, sino también, por ejemplo, cuando voy a hacer la compra, ciertos descansos, ciertas pausas en las cuales me pongo a escuchar un podcast y voy a un sitio. Bueno, pues esto también lo contabilizo como esa actividad diaria, como esos paseos diarios, y por lo tanto no la sumo dentro de estas 5 horas de entrenamiento de fuerza o de entrenamiento en general. Y por último, es verdad que luego están las sesiones de cardio en zona 2, que son unas 2 a la semana, pero estas tampoco me llevan mucho tiempo porque suelen ser 25 minutos, 30 minutos como mucho. Es un cardio también que no requiere de mucha intensidad, de mucho esfuerzo. Nos vamos a recuperar bien de él. Podemos hacerlo o bien después del entrenamiento o bien un día que estemos descansando. En definitiva, si sumamos todo, quitando el hecho de los paseos diarios, pongamos que son alrededor de las 6 horas con mucho a la semana. Y vuelvo a repetir, 6 horas, hay muchas personas que lo dedican a redes sociales cada día, no a la semana. Entonces es cuestión de buscar el momento, buscar el lugar. No quiere decir que tengas que entrenar, por ejemplo, 4 veces a la semana fuerza, sino que igual puedes hacerlo 3 o incluso puedes hacerlo 5. No quiere decir que tengas que hacer esas 2 sesiones de cardio en zona 2. Puedes hacer una, puedes hacer ninguna, puedes hacer 4 si es que te gusta más que el entrenamiento de fuerza. En definitiva, no es algo que me lleve mucho tiempo o yo considero que no es mucho tiempo. Y luego, otra pregunta que también me suele llegar es ¿cuál es mi objetivo con todo esto? Y no es ningún objetivo en particular, o sea, yo no busco ahora mismo ni ponerme súper grande, ni estar súper definido, ni mejorar un montón mi forma física, simplemente es disfrutar de la actividad física. Es verdad que llevo entrenando un montón de años, que ya tengo un buen nivel de masa muscular, un buen porcentaje graso, y ahora mismo no me veo haciendo una fase de volumen de ganar 10 o 15 kilos, luego volver a perderles para haber ganado en total 1 kilo de masa muscular, luego, por ejemplo, hacer un montón de cardio para, por ejemplo, optimizar mi condición cardiovascular. O sea, sencillamente lo que busco es disfrutar de los entrenamientos, mantener lo que he conseguido. Es verdad que sigo mejorando poco a poco, pero ya no es la prioridad número 1 de decir, oye, tengo que optimizar todo absolutamente
porque mi objetivo es ser de los mejores atletas en esto o esto. Bueno, pues en este caso no. En este caso es sencillamente disfrutar, porque en el punto en el que me encuentro también quiero centrarme en otros aspectos que considero importantes. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya resultado interesante o de ayuda. Espero que podáis coger ciertas ideas para aplicarlas a vuestro día a día, a vuestra rutina en particular. Y como siempre digo, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast. Os dejo como siempre los enlaces de interés en las notas del episodio, tanto a mi web como a la newsletter. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene en un nuevo episodio. Que paséis buen día. Chao.